nos vamos a meter en el tema de los últimos días. Ha tenido que ver con el tratamiento en el Congreso de los vetos del presidente de la Nación, Javier Milei, entre ellos el veto a la ley de financiamiento universitario, veto que ha sido revertido por diputados ayer con una amplísima mayoría y que ahora deberá ser tratado en el Senado. Todo ocurrió en un marco de enorme movilización de la comunidad universitaria, pero también de otros sectores que confluyeron en el marco de esta lucha y con el objetivo de poder conseguir recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país, de los hospitales pediátricos, con el Garrahan como emblema de esta batalla. Ya tenemos la posibilidad de saludar al rector de la Universidad Nacional de Luján, el señor Walter Panesi, está en contacto con nosotros y le agradecemos mucho la atención. Walter, buen día. Alejandro Eschafino por acá, ¿cómo le va? Hola, buen día, Alejandro. Bueno, un gusto saludarlos, saludarte a vos y a toda la audiencia. La verdad que un día muy feliz para el sistema universitario y creo que para la República Argentina. Bueno, un acompañamiento de diputados que se esperaba, un paso más que queda por delante, que es el del Senado. Yo digo, serán los primeros pasos en todo caso, porque luego habrá que ver que el Ejecutivo cumpla con la normativa en caso de quedar otra vez firme y que lleguen los recursos que deben llegar, que no quede solo en un discurso, sino que se traslade al papel, como en el presupuesto 2026 parece no trasladarse. ¿Qué ha podido sacar en limpio de todo esto? Bueno, primero la felicidad del acompañamiento. Fue una marcha federal importantísima en todo el país, en todas las capitales del país, se movilizó la gente. Y remarco esto porque me parece que lo importante acá es que se entienda, que se vea que es el pueblo argentino completo el que respalda al sistema universitario, porque entiende que es la única posibilidad que tiene la gran mayoría de poder llegar a tener un título universitario o tener una posibilidad de crecimiento en un país donde tenemos mucha gente sumida en la pobreza. Me parece que, y además, bueno, está clarísimo en cualquier encuesta que uno haga que la solución siempre pasa por la educación. Por lo tanto, primero, la primera conclusión es de mucha felicidad por el acompañamiento de la población en su conjunto. La marcha ayer respiraba alegría en la gente, mucha esperanza. Cuando se promulgaron las palabras de la aprobación del rechazo al veto, la plaza estalló, nos abrazamos todos con lágrimas en los ojos porque nos parecía extremadamente injusto que tengamos que cada tanto pasar por estas penurias enormes de tener que explicarle a gente que no es del sistema qué somos las universidades, lo importante que es tener financiados los profesores, los sueldos de los profesores y los no docentes que tienen altísima capacidad, que cuesta mucho tiempo capacitarlos para que puedan luego brindar su conocimiento a los estudiantes, bueno, en fin. Así que eso fue en principio. Después, bueno, obviamente queda la incertidumbre de lo que sigue. Entendemos que el Senado va a ser mucho más fácil conseguir los números, entendemos. Uno nunca sabe cómo va a ser el valijeo en estos aspectos cuando salga el presidente a comprar voluntades a los gobernadores, como intentó hacer la semana pasada. Pero entendemos que el número va a estar dado. Después de eso, sí viene un tema complicado porque el presidente lo tiene que promulgar la ley, no debería judicializarla, que también tiene la posibilidad de hacerlo, siempre es posible ir a la justicia y demorar las cosas un montón de tiempo, y después ejecutarla, ¿no? Cumplir con el financiamiento y dárselo a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que es parte del gobierno, para que tenga el presupuesto necesario para cuando haya paritarias poder responder en función de su presupuesto.
La verdad que todo eso es mucha incertidumbre porque bueno, estamos acostumbrados también a que no se hagan esas cosas como se deben hacer una vez que se ha tomado la decisión. Pero bueno, estamos a la espera. ¿Cuánto implica, Walter, respecto al presupuesto nacional, dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario? Es el 0.8% de lo que plantea la ley. Nosotros lo que habíamos hablado y digamos especulado junto con un proyecto nacional diferente, con más ciencia y tecnología, era poder llegar al 1.5 del PBI en algún momento. Hoy es ínfimo lo que se necesita. Lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a hablar en pesos, los números son gigantescos para cualquier persona. Hablar de un presupuesto universitario de 4.7 tiene el presupuesto proyectado, el actual, 4.7, 4.8, en billones de pesos, billones, miles de millones de pesos. El presupuesto nacional parece un número extraordinario, pero eso puesto en contraste con el presupuesto nacional es un número muy muy pequeño para un sector que administra 4 veces el territorio de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que no es un número extremadamente grande. Bueno, obviamente el CIN había pedido 7.3, que era lo que nosotros calculamos que es lo que necesitamos, ¿no? El gobierno en el presupuesto 2026 nos da 4.8. Uh-huh. O sea, 4.8 billones de pesos cuando... Contra 7.1. ¿Cómo? Que pidió el CIN, contra 7.1 que pidió el CIN. Ajá. Bastante menos, pero es un número que significa que, digo, pensando en la proyección, en la programación del año que viene. Bueno, no. A ver, la ley de financiamiento lo que propone es darle al sistema universitario hasta 0.8% del PBI. El PBI se calcula en función de los ingresos que va teniendo el país, con lo cual crece o decrece en función de los recursos que se van obteniendo. Y lo que se plantea no es que esa plata se la vuelca al sistema universitario por completo, simplemente le otorga financiamiento a la Subsecretaría de Políticas Universitarias para que disponga de dinero cuando se negocian paritarias, cuando se discute sueldos. Ustedes saben que hoy un profesor universitario, el 60% de los profesores universitarios y el 60% de los trabajadores no docentes está por debajo de la línea de la pobreza. Así que la primera discusión va a ser durísima, porque estamos 40% abajo. Claro. Entonces, cuando la primera discusión va a ser importante, seguramente va a ser un monto importante que le insuma de ese presupuesto a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, pero después le otorga un presupuesto, digamos, con un colchón, para que cuando una universidad necesita abrir una carrera nueva, cuando una universidad plantea una línea de investigación determinada, la Subsecretaría de Políticas Universitarias pueda disponer del dinero sin ir al Economía a pedirle plata, porque lo tiene disponible entre sus recursos, digamos. Lo tiene planificado en el presupuesto nacional. Clarísimo, clarísimo. Y es efectivamente la necesidad más urgente, la de recomposición de salarios de los docentes universitarios, ¿es lo primordial ya a solucionar? En realidad son dos cosas sumamente urgentes. Es gasto de funcionamiento, por eso decíamos que las universidades teníamos peligros de poder ejecutar el dinero para para mantener abierto el segundo cuatrimestre. La verdad que los gastos de funcionamiento son extremadamente insuficientes, no sabemos cómo vamos a hacer para cerrar el año. Y la otra parte que es urgente es justamente la recomposición salarial, porque se nos están yendo los docentes. Y formar, es lo que te decía recién, formar un docente en la universidad lleva años. Imagínate que un docente empieza probablemente de ayudante de segunda, es decir, ayudante alumno, empieza a hacer sus primeras armas cuando está terminando su carrera.
Después sigue en ayudante de primera, que lo que hace es preparar prácticos, dictar algunos, conducir algunos prácticos, después jefe de trabajos prácticos. Ahí tenés 8 años ya. 8 años para armar prácticos, para conducir los prácticos, después profesor adjunto, que recién ahí empieza a dar teóricas, ahí ya estamos en 10 años. Es decir, lleva muchísimo tiempo formar a un profesor para que esté frente a un curso dictando clases, porque, espero que esto se entienda, cuando un profesor explica el conocimiento que, imagínense que yo estaría mostrando mi dedo y diga el conocimiento que está en la punta de un dedo, es decir, en la parte de la uña, ese profesor sabe no solamente lo que está ahí, sino todo lo que está debajo, hasta un dedo entero. Lo que pasa es que solamente pedagógicamente se muestra lo necesario para que el estudiante también desarrolle sus habilidades. Pero la formación de un profesor es muy, pero muy grande y lleva mucho tiempo. Lo mismo pasa con un trabajador no docente. Aprender a leer un expediente y poder conducirlo y poder escribir en ese expediente también lleva mucho tiempo de formación. Entonces, cada vez que nosotros tomamos a un trabajador no docente, nos lleva años formarlo para que ese trabajador no docente esté a la altura de poder hacer el seguimiento de un trámite y que sea útil completamente a la universidad. Entonces, perder un trabajador no es una pavada para nosotros, y se están yendo muchísimos. Hay muchísimos profesores. Ayer salió una encuesta de la Universidad de Jaureche que el 60% de sus docentes luego tienen UBA, luego del trabajo, para poder complementar su trabajo y poder llegar a fin de mes. Salen a manejar. Así que la verdad que es muy urgente, sí. Mencionó que no se sabe cómo estarán llegando a fin de año por la partida de los gastos de funcionamiento y lo acotada que resulta. Es decir, que otro tipo de actividades, podríamos llamar extraordinarias, ya han sido recortadas, ya han sido achicadas a su mínima expresión. ¿Cómo continuaron otros programas? Sí, por supuesto. Estamos teniendo recortes de muchísimas cosas que son importantes, pero que se puede continuar sin eso. Obviamente las universidades tenemos hace tiempo ya un programa de mejora del gasto energético en términos de apagar la luz cuando no se utilice, de llevar toda la mínima expresión mientras sea posible. Pero bueno, ahora estamos tratando de maximizar todas esas cuestiones. Le pedimos a los trabajadores que sean extremadamente cuidadosos con el uso de los elementos de limpieza. Muchas veces no llegamos a poder deponer los papeles higiénicos o el cloro. Estamos siempre penando para que las cosas, las lámparas se reemplacen. Bueno, no tenemos un stock de lámparas, por ejemplo, para reemplazar cada tanto, sino que cada vez que se quema alguna tenemos que salir a comprarla. Tratando de ser lo más cuidadoso posible, digamos, a la hora de administrar los recursos, porque estamos complicados, la verdad que estamos muy, pero muy justitos. Y para eso tuvimos que reducir también todas las becas de investigación, todo lo que se hace en investigación en la universidad tuvo que ser reducido, lo que se hace en extensión también. Y la verdad que es una pena porque cuando un país está en crisis, lo que más necesita es investigación básica. Y este país este presidente no ha entendido eso como una fortaleza y está reduciendo muchísimo todo lo que es ciencia y tecnología. Nosotros desde los fondos de las universidades siempre acompañábamos el financiamiento del Estado. Este año no lo podemos hacer. Uh-huh. Una situación, Walter, que aunque resulten odiosas las comparaciones, podría emparentarse con qué otro momento de nuestra historia reciente o de la historia de la Universidad de Luján en todos estos años. Bueno, un episodio parecido, pero por mucho menos tiempo, ocurrió durante la presidencia del presidente Macri,
Y bueno, y sí fue grave en el 2001. En el 2001 fue un epicentro muy complejo. En ese año, el 2001, mientras asumía nuestra rectora en la ceremonia de Asunción, se estaba yendo en el helicóptero de la Rúa, exactamente en el mismo momento. Eso fue tremendo y fueron años donde no pudimos perdón, donde no pudimos pagar sueldos. Después, bueno, para ahí el país estaba totalmente sumido en una crisis, y después en la época de Macri hubo un desfinanciamiento feroz, pero había llegado a un desfasaje, digamos, respecto del IPC del 25%. Ahora estamos en el 40% ya. Claro, que ahora quedó mucho más atrasado, y si se sostiene, bueno, es verdaderamente muy complejo de aguantar. Cierre de año incierto, 2026, que avisoran cómo, desde ya depende de cómo se resuelva la ley de financiamiento y qué tanto ejecute o no, o los pasos que siga el gobierno. Me da la impresión de que entenderían como un error judicializarlo, porque les significaría, en cualquier democracia que más o menos funcione, le debería significar de manera inmediata un revés de parte de la justicia al gobierno. No sé si lo analizan como algo factible, porque si la justicia más o menos actúa como debiera, le tendría que dar un mazazo inmediatamente al Ejecutivo. Pero el 2026, ¿qué? Ley de financiamiento mediante y suponiendo que aplicada más o menos como corresponde. Bueno, si uno analiza el presupuesto que anunció el presidente de la Nación el lunes, que se dijo con palabras muy bonitas el incremento para universidades. Recuerden que el presupuesto es lo que se estipula que va a ser la cifra inicial de partida de un año, ¿no? Para darle presupuesto a las universidades. Habla de un aumento de un 8%. Eso se estimaría como la recomposición, como se mostró como una recomposición salarial o un incremento de las partidas, cuando en realidad no es así. Lo que está haciendo con ese 8% en realidad es confirmar lo que el Poder Ejecutivo planteó o prometió como aumento de acá a fin de año. Es decir, solamente eso, es el 8%, es eso, es el 8.7 que prometió como aumento hasta fin de año. Por lo tanto, estaríamos partiendo exactamente con el mismo desfinanciamiento que veníamos hasta ahora. Si uno mira las planillas de distribución de los recursos en términos de universidades, nosotros con esa proyección estaríamos abajo por 3.000 millones de pesos a fin de año del 2026, lo cual es extremadamente grave. Pero además el proyecto de ley incluye algunas cláusulas muy preocupantes, como por ejemplo la eliminación de la expectativa de llegar al 1.8% del PBI en ciencia y tecnología, la quita de los subsidios, los recursos extraordinarios para los colegios técnicos, y un montón de cosas que a mí me da la impresión que están puestos para que el presupuesto se discuta mucho en diputados, mucho en senadores, y termine modificándose demasiado de tal manera que el presidente no lo apruebe y tengamos otro año más sin presupuesto. A mí me da toda esa impresión. Tal vez me equivoque, tal vez está hecho con buenas intenciones, no lo puedo medir, pero la verdad es que a mí me preocupa si se aprobase el presupuesto de esa manera. Obviamente la ley de financiamiento da una espalda importante, porque cualquier desfasaje podemos ir hasta la Secretaría de Políticas Universitarias, subsecretaría, en este caso de este gobierno, y poder charlar y ver qué posibilidades hay de achicar esas diferencias, esos déficits que tenemos, para lograr llegar a cero a fin de año, a fin de 2026.
Claro, y ahí, Walter, hago un stop y la última consulta, porque quizás a quienes no están muy al tanto respecto a cómo se conjuga una cuestión con otra, ¿qué implica la ley de financiamiento respecto al presupuesto del año próximo y cómo se interrelacionan? Nos lo mencionó recién, pero si puede reiterarlo y profundizarlo. Sí, voy a tratar de graficarlo. La ley de financiamiento lo que hace es poner en una cuenta un número que dice, usted tiene para gastar esta plata. No es que tenés la plata, tenés esa plata para gastar, pero no está distribuida. El presupuesto también te dice cuánta plata tenés para gastar, a cada universidad le dice cuánto tiene para gastar, eso lo que estamos diciendo es que es muy exiguo, y eso sí se reparte mes a mes automáticamente para el pago de los sueldos, para el pago de los servicios, de la higiene y todo eso. Entonces, el presupuesto, la ley de presupuesto lo que tiene es cuánto se reparte por mes a cada universidad durante el año. Y la ley de financiamiento solamente lo que dice es, bueno, además de esto, usted tiene que contemplar que va a tener el 0.8% del PBI para gastarlo, pero no está distribuido, de manera tal que esa plata no está puesta, no la distribuyen a las universidades y solamente se distribuye a discreción de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, es decir, del Poder Ejecutivo. Sigue siendo un instrumento del Poder Ejecutivo. Lo único que hace es darle un financiamiento a una parte que habitualmente no tiene dinero para responder, siempre tiene que ir a Economía a buscar la plata. Ahora, en lugar de ir a Economía a buscar la plata, la tiene en su cartera disponible para ser utilizada. Ajá, o sea que es más accesible llegar a unos fondos extra. El tema es que, claro, el tema es, Walter, que así entonces da la impresión de que dependerá de la fuerza de cada universidad, de la capacidad o de los contactos o del manejo de cada rector, de cada rectorado, de cada universidad, o no, porque a la hora de golpear la puerta van a ir todos, imagino, a golpear, y bueno, algunos tendrán mejor suerte que otros. Sí, lo que pasa es que básicamente los rubros sobre los cuales se pueden trabajar están definidos. Tiene que ver con el financiamiento de las obras que están paralizadas, que ya están paralizadas y ya han comenzado. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 obras en ese estado. Uno es la segunda fase de las aulas 100 y la otra es un natatorio en San Fernando. Tenemos el otro rubro es una partida especial para ciencia y tecnología, que eso entiendo que se va a repartir y eso está distribuido proporcionalmente. Y lo otro es para el aumento de gastos de funcionamientos y paritarias en función del IPC, con lo cual también entiendo que hay una forma de distribución. Por supuesto que el Poder Ejecutivo siempre tiene el poder de distribución que puede favorecer a una u otra universidad, eso siempre pasó, no sería extraño que suceda, pero entendemos que nunca es tan discrecional como que se da todo a una y nada a otra, nunca pasó eso, no creo que suceda esta vez. Ah, ok, no se puede replicar lo que ocurre con los fondos para las provincias, a algunas bastante, a otras poco y nada, no se da así. Entendemos que no. De hecho, la pelea no es, entiendo yo, que no es con universidades individuales, sino con un sistema al cual el presidente mismo dijo que no creía en que debía ser gratis, pero hasta ahora lo que se ha visto en la Subsecretaría de Políticas Universitarias es bastante distribución homogénea, ¿no? Por supuesto, siempre hay algunas universidades que están en emergencias y que se les sale a ayudar más con más recursos, pero no se ha visto un gasto tan discrecional respecto de una respecto de otra. Perfecto. Walter, ahora sí la última, porque hablando con diferentes actores, lo que he escuchado en varias ocasiones es que el objetivo de este gobierno es, de aquí a un tiempo, que las universidades pasen a ser aranceladas. ¿Puede que ese sea el objetivo
Y si no, ¿cuál? De asfixiarlas económicamente tanto como lo viene haciendo. Bueno, últimamente dijo que no, pero eso es lo que planteó siempre en campaña. Él planteó que el derecho a la educación no era un derecho porque alguien tenía que pagarlo. Desde ese punto de vista no es un derecho. Es muy difícil para cualquier gobierno. De hecho, eso se intentó en la época de Menem, del presidente Menem, se intentó en la época del presidente Macri, se está intentando ahora. Hubo varios intentos de varias gestiones presidenciales de arancelar de nuevo las universidades. Incluso la voucherización que planteó el gobierno de Milei al principio también es una forma de arancelar. La verdad que no es una idea que el pueblo argentino acepte. Nunca se ha podido, siempre se ha intentado. Esta vez creo que se está intentando con mucha fuerza, porque entiendo yo que el desfinanciamiento viene en parte por eso. Lo que pasa es que a la vez que nos desfinancia, también nosotros por ley estamos impedidos de cobrar aranceles, lo cual me parece perfecto que sea así. De hecho, yo estoy 100% seguro que aún si nos habilitaran a cobrar aranceles, no lo haríamos, porque no está en el espíritu de las universidades arancelar, porque justamente las universidades fueron creadas para darles oportunidades a todas y todos, en función y sin importar su origen socioeconómico. Y ese es el gran valor que tiene en Argentina una universidad. Por eso es que cada vez que nos ha pasado muchas veces que un estudiante que proviene de una familia que puede pagar viene y te dice, bueno, pero ¿cómo puedo ayudar? No tiene valor la educación para nosotros, tiene tanto valor que es inmedible, es inconmensurable. Por eso es que no se cobra, y por eso es que no tiene valor monetario. Para nosotros la educación tiene un valor simbólico que es infinito, y es para cualquier persona que lo quiera tomar. Insisto, se ha intentado varias veces, puede que esto sea, como vos estás analizando, un intento más. Yo creo que no se va a poder. Bueno, y ayer con la fuerza de buena parte del pueblo expresándose en la calle, da la impresión de que es un límite que no se podrá superar. Walter, un placer, gracias como siempre. Un abrazo grande, Alejandro, gracias por el contacto. El rector de la Universidad Nacional de Luján con nosotros, Walter Panesi, post masiva marcha federal del día de ayer y amplio rechazo en diputados del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, también a la conocida como ley Garrahan de emergencia pediátrica, vetos que ahora irán a tratarse al Senado de la Nación, en el que también parecen estar las manos necesarias para dejarlos sin efecto y poder capear el temporal que significa el ajuste en estas dos áreas.